que siempre ponen una excusa. Muy temprano se reúnen ahí, hombre, muy tarde. No, hombre, ahí cuando predica el hermano Teo, si es que ahí no sabe uno sabe a qué horas va a entrar, mas no sabes a qué horas vamos a salir. Y entonces, así, ¿verdad? Y ponen, cuando predica el doctor Monterrosa es muy aburrido. Cuando a veces llego y no está el Monterrosa, y a un gritón de ahí de la IBU trae, me encontré al hermano Mauro. Y entonces, una vez fui, ya no me gustó. Cualquier excusa, hermano. Pues en aquellos tiempos, en los tiempos del Señor, ¿usted cree que la gente era distinta? No, la gente era igual. La generación de hombres no han cambiado mucho en 2000, 3000 años, hermano. Siempre lo mismo. Veamos en este texto que vamos a estudiar cómo Juan el Bautista hace una interrogante o manda una interrogante al Señor. Y apegados a la palabra, vamos a tratar, hermanos, de ser justos con el texto, pero también con Juan el Bautista, ¿verdad? Vamos a ver eso en esta hora, en dos temas del final del capítulo 17, o dos eventos. El primero de ellos es ese cuestionamiento de los discípulos de Juan a Jesús: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y hermanos, el segundo evento importante es que Jesús va a comer a la casa de Simón el fariseo. Va a comer a la casa, ya había comido en la casa de un publicano. Un publicano, hermanos, era un pecador, y ahora va a ir a comer a la casa de un fariseo. Ese es un santurrón. Y ahí va a ocurrir un evento también bien importante, que el Señor va a dar una enseñanza a través de lo que ocurre en la casa de Simón el fariseo. Vamos, hermanos, a la lectura en Lucas 7, 18. Nos ponemos en pie, leemos 18, 19 y 20, hermanos. La palabra del Señor dice así: los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, de todo lo que Jesús estaba haciendo. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Señor, gracias le damos en esta hora, que su Espíritu Santo gobierne nuestras vidas y lleve la enseñanza en esta hora, que nos muestre un camino, que nos muestre una enseñanza que pueda ayudarnos en nuestro caminar diario. Pedimos en esta hora por cada una de las familias que estamos acá reunidas, en su santo nombre oramos, amén. Hermano, pueden sentarse. La cárcel, yo no sé, el juicio, para empezar, de Juan era injusto. Juan estaba ahí, hermano, por decir la verdad. Estaba en la cárcel. ¿Cuántos días había estado en la cárcel? Tampoco sé. Hermano, la cárcel no da alegría. La cárcel deprime. Y se generan muchas dudas en la cárcel también. ¿Usted cree que Juan no tenía dudas sobre su propia vida? No, digo, si es que ahora Herodes Antipas, ¿se acuerdan? Como él le vivía reclamando, o sea, le decía: mira, es que yo no sé por qué aquí nadie de los profetas y sacerdotes dice nada. Si Herodes agarró a la cuñada, le quitó la esposa al hermano y se la llevó para el palacio. Y nadie dice nada. Y Juan se ponía a la puerta del palacio a decir: Herodes, que dice ser rey de los judíos, porque Herodes había sido nombrado por el Imperio Romano, ¿no?, como rey de los judíos, pero a conveniencia política, por muchos tratos que tenía con el emperador, la familia de Herodes. Y Herodes había construido el gran templo ese de Jerusalén para quedar bien con
con los judíos. Pero el Herodes, papá de este, Herodes el Grande, ¿ya? Ese Herodes el Grande, que también era un perverso, había muerto ya, gracias a Dios, pero le sucedió un hijo peor quizás que aquel. Aquel Herodes el Grande, hermano, es el que había mandado a matar a los niños en la época del nacimiento de Jesús en Belén, cuando los magos llegaron del oriente. ¿Se acuerda usted? No era buena pieza tampoco, aunque había construido el gran templo de Jerusalén con majestuoso suntuosidad, hermanos, y arquitectura. Aquello era, oh hombre, nada que ver con lo que habían construido los exiliados de Babilonia cuando habían regresado. Los que habían regresado de Babilonia en la época de Nehemías habían construido, hermanos, un templete. Herodes hizo un templo majestuoso con una explanada, hermanos, que permanece hasta ahora. Porque de ese templo solo queda un muro que es llamado el muro de los lamentos. Y si usted tiene fe, hermanos, un buen día del Señor vamos a estar nosotros por ese muro. Y entonces ahí vamos a estar, ¿verdad?, con el guía que vamos a tener, hermano Teo, de seguro, ¿verdad?, que nos va a estar contando todo lo del muro de los lamentos. Y vamos a estar ahí, hermanos, en la tierra de Jerusalén. ¿Quién dice amén? Amén. Bueno, avión chiquito vamos a llevar, hermano. Yo creí que íbamos a llevar un avión más grande, pero no, avión chiquito. Ya hay vuelos de aquí directos de San Salvador, hermanos, a Madrid por Iberia. Y de Madrid hay vuelo directo por Iberia siempre a Tel Aviv. Así que no vamos a dar tantas vueltas, porque eso de andar dando vueltas, hermano, es terrible. Está fácil la ida ya. Solo quedaba entonces ese muro llamado el muro de los lamentos. Y entonces Juan está preso hoy por este Herodes Antipas que ha hecho todo eso, y él tiene dudas. Hermano, él tiene sus cuestionamientos internos. Puede ser que él esté un poco deprimido, o puede ser que él solo quiera convencer a sus discípulos de que ya no van a seguirlo a él, sino que hoy van a seguir a Jesús. Y la mejor forma de convencer a un discípulo es mostrarles quién es más poderoso, es mostrarles en quién pueden confiar. Porque Juan el Bautista declaró, cuando vio a Jesús llegar al bautizo, el Evangelio de Juan nos menciona eso en el capítulo 1, cuarto Evangelio. Juan el Bautista ha declarado de Jesús: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero cuando Juan hace esta pregunta, hermanos, ¿eres tú el que había de venir? La palabra significa: ¿eres tú el Mesías? Y la pregunta puede ser que no sea de duda, sino de afirmación. ¿Eres tú el Mesías que había de venir, o esperamos a otro? Contéstanos, porque yo sé que eres tú el Mesías que había de venir, y no vamos a esperar a otro. Pero quiero que mis discípulos se convenzan. Por eso los voy a enviar a que te hagan la pregunta. ¿Me está entendiendo, hermanos, el punto? O sea, defendiendo a Juan, no es que Juan tenía dudas. Juan además era un hombre valiente, ¿o era cobarde? Hombre valiente, hermano. Este Juan el Bautista era como un Elías. Ay, y Elías no se deprimió cuando se metió en la cueva. ¿Y quién lo andaba siguiendo? Una mujer. Pero no lo estaba siguiendo para abrazarlo ni besarlo. No lo andaba siguiendo por otra cosa mal pensado. ¿Usted qué es? Lo andaba siguiendo para cortarle la cabeza a la Jezabel, esposa del rey Acab, hermano. Lo quería matar y lo amenazó de muerte. Y él, que ha descabezado a 400 profetas de Baal, a 400 de no sé quién más, ya se me olvidó, y que ha seguido como a 850 profetas, porque cayó fuego en el monte Carmelo, y ha tenido un día de gloria, y Jezabel lo amenaza, y se va a meter en una cueva a llorar. Hermano, es que ¿de qué estamos hechos, pues? Hermano, de que sí, y que tenemos aquí, hermano, sentimientos. Algunos parece que no tienen sentimientos, ¿verdad, hermano? Algunos parece que son piedras.
No, hermano, mentira, los más duros también. Si es que gotita a gotita que cae de agüita blanda quiebra la piedra. Eso así pasa, hermano. Todos tienen un momento de resquebrajamiento, ¿verdad? Sentimental. Y entonces eso le pudo haber pasado a Juan. Yo no digo que no, hermano, pero la pregunta está planteada en una forma no de duda total, sino deja una puerta abierta a la respuesta que va a dar el Señor Jesús. Y a mí, hermano, me impresiona la respuesta del Señor Jesús. La respuesta del Señor Jesús no es, bueno, mira, primero yo nací de una virgen, ¿verdad? No, segundo había una estrella, soy de la familia de David, nací en Belén, Miqueas había dicho que en Belén, me dieron presentes de riqueza cuando nací, aunque nací en un lugar humilde con un establo. Voy a morir, hermano, ahí con delincuentes, pero voy a ser sepultado en una tumba vacía de rico. Todo eso estaba dicho en los profetas, ¿o no estaba dicho, hermano? Jesús no se puso a argumentar como que es el currículum. ¿Y vos quién sos? Yo soy licenciado, doctor, con maestría. Yo sé hablar inglés, francés y por teléfono. Y yo sé aquí, yo sé allá, y todo el mundo tira su currículum. Hermano, Jesús no necesita eso cuando llegan a preguntarle, ¿eres tú el que había de venir? Verso 20, ¿o esperaremos a otro? Verso 21, veamos la respuesta. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas. ¿Habló, hermano? No. ¿Qué hizo? Actuó. Y de espíritus malos y a muchos ciegos les dio la vista. Primero, hermano, actuó según la profecía de Isaías. El gran profeta del Antiguo Testamento, hermanos, es Isaías. Hay algunos que van a estar quizás contradiciéndome, pero para mí el gran profeta del Antiguo Testamento es Isaías, porque es un profeta completo, pero completísimo. Y Isaías, hermano, ha dicho esto mismo. Así que Jesús, en lugar de decir algo, se pone a hacer lo que Isaías ha dicho de él. Y luego responde, 22, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Jesús no dijo, yo soy, hombre, el que había de venir, y para qué tiene dudas Juancito. No, Juancito porque el Bautista. ¿Y para qué tiene dudas Juancito? ¿Y qué le pasa a mi primo? No, me dígale que no se deprima. Para nosotros morir de ganancia, ¿verdad? No, eso lo dijo Pablo, hermano. Pero hay que entender algo. Los tiempos bíblicos están bien pautados y pactados. Son palabras distintas. Los tiempos bíblicos, hermanos, están, bien pautados y pactados. Y Juan va a morir antes que venga el nuevo pacto. Juan va a morir antes que muera Jesús. ¿Está entendiendo ese punto, hermano? Entonces, por eso Jesús va a hacer una declaración de Juan, que hoy vamos a entender entendiendo los pactos y los tiempos. Jesús entonces viene y le dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Isaías 35, Isaías 61, léalo en su casa. Dos textos proféticos de Isaías. 23, y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Pero no lo está diciendo por Juan, hermano. Lo está diciendo, ¿acaso ustedes tienen dudas? ¿Alguien tiene dudas? Hermano, todos empezaron a dudar del Señor Jesús. Oye, óigame, yo le hago una pregunta. Judas Iscariote, ese fue el que le vendió, ¿verdad? Judas Iscariote, cuando fue elegido y llamado por el Señor, ¿ya traía a él que iba a traicionar al Señor?
No, hermano. Judas Iscariote fue llamado por el Señor y él contento llegó como todos. Pero en el proceso, Judas Iscariote, por su formación política, social, ¿o eso no te afecta, hermano? Mira que tus ideas, tus conceptos aquí, mira, tienen que ver con el entorno cultural, político y social en el que te has criado. Hay algunos que ahorita están tristes porque se murió Paquito, y hay otros que están alegres. Hermano, hay gente que está alegre, literalmente sonríen de oreja, y hay otros que están frustrados porque hubieran querido verlo, hermano, con grilletes así, ay papá, y que le daban latigazos y que llegaban a los 80 años y un día moría con grilletes. ¿Por qué hay sentimientos diversos en una misma sociedad, que tenemos una misma cultura, hermano? Porque hay formación política distinta, ¿sí o no? Algunos están alegres, otros están tristes. Eso, ¿o no pasa eso en la sociedad, hermano? Y cuando tenemos una formación religiosa, uy, hermano, ahí añádale otro tanto más, otra constante que hace nuestros conceptos, hermanos, difíciles de entender. Entonces el Señor sabe eso. El Señor sabe, y él dice, bueno, si es que Judas Iscariote, él llamó de todos pensamientos, hermano. Llamó un publicano, llamó un contador, un auditor, una persona que para los números, ¿verdad? El álgebra de Baldor, buenísimo. Hermano, yo veo Baldor y me da dolor de cabeza. Solo veo al viejito barbudo. No veo las ecuaciones de adentro. La pasta, ¿alguien sabe de qué estoy hablando? La pasta del libro ese, ¡ay! Ya me duele la cabeza, hermano. Mateo era una persona hábil. Judas Iscariote era hábil para los números también, pero tenía una formación política radical. Entonces, cuando él ve que el Mesías, porque ¿sabe qué implica Mesías? La palabra Mesías, ¿qué implica? El primer concepto que implica Mesías, ungir. Y el segundo, porque Mesías es ungir, libertador. Redentor es rescatador. La palabra redentor es que me rescata de los que me tienen secuestrados. ¿Y quiénes tenían secuestrados a Israel? ¿Quiénes tenían sometidos a los israelitas? A los judíos. Los romanos. Entonces el concepto segundo, el concepto no religioso, el concepto práctico de la palabra Mesías es libertador. Y entonces Juan puede estar pensando, vamos a Juan, bueno, si este es el libertador, Mesías, ¿por qué sigo preso? Y Judas, allá con el Señor, después de 2 años de andar con él, dijo, no nos ha libertado todavía. No oigo que diga que vamos a ir contra los romanos, ¿verdad? Es más, yo pienso que como Judas manejaba el dinero, la caja chica, Judas era bueno para los números, era como auditor, contador, era tan bueno que robaba y no se habían dado cuenta. Si Pedro se da cuenta, le vuela la cabeza. ¿Cómo era Pedro, hermano? Impulsivo. ¿Por qué? Porque era impulsivo y violento, hermano, y reactivo. Su forma de trabajo, ¿no? Vaya a ver cómo son los pescadores. Hermano, conozca cómo son los pescadores. ¿Qué tipo de hombres fuertes son? No, es que no, los pescadores así, ¿verdad? Hermano, el que pesca con caña, ese es contrario a Pedro. Porque los que pescan con caña tienen que tener paciencia. Pedro no, Pedro tira una red. Y entonces Pedro, hermano, no se había dado cuenta quizás de eso. Pero volviendo a Judas, yo me imagino que el texto, ¿alguien sabe cuál es el texto que de seguro Judas dijo, no puede ser? ¿Alguien me puede decir, hermano, cuál es ese texto? ¿Alguien se imagina cuál es? De los estudiantes de la Biblia avanzados. Piensen, ¿en qué momento Judas ha de haber dicho no puede ser? No, este no nos va a libertar.
No, yo mejor veo cómo me salgo de este grupito de religiosos. Es que esto es mucho espiritualizado todo. No, si el Mesías también es libertador, no, si es redentor, si es el Salvador de la nación, el pueblo de Dios. No, hombre, con estas enseñanzas, ¿para dónde vamos? No, yo creo que me salieron muy espíritu flautos. No, pues sí, pero eso fue al principio. Ahí todavía Judas estaba como, bueno, ¿verdad? Ajá. Cuando agarró una moneda, hermano, y dijo, dale a César. Ah, no, dijo, si es que el radical, ¿cómo le voy a dar a Dios lo que es de Dios? Sí, ¿verdad, hermano? Pero a César lo que es del César, no. Si es que el César no tiene nada que ver con nosotros. Yo me imagino que como yo soy alcanzativo, hermano, que en ese momento Judas dijo, al César lo que es del César, ¿y para qué le vamos a dar al César? Si ese es un perro. Ese es el concepto judío, hermano, del César, ¿o no? Fea suena la palabra, sí, ¿verdad? Hijo del diablo. Si esa es la persona más que, hermano, detestable. Piensa como radical. Los que son radicales aquí ahorita, que tienen formación radical, dijeron, sí, es un perro. Los que tienen una formación conservadora dijeron, ay, qué duro, uy, qué pesado. Porque las palabras impactan, hermano. ¿O no impactaron tu corazón y tu mente? Las acciones y las palabras impactan. Entonces estos hombres están sometidos a una formación personal y por eso actúan de esa manera. ¿Y por qué no actúan guiados por el Espíritu Santo, Eric? Porque no había llegado todavía, hermano. Si es que mire, cuando el Espíritu Santo llegó, Pedro, que era Pedro, ¿cambió o no cambió? Los hijos de Zebedeo, que les decían los Boanerges, que también eran pescadores, de la misma grupito de Pedro, Andrés, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, les decían los Boanerges. ¿Qué es eso, hermano? Perdón. ¿Qué significa Boanerges? Hijos del trueno. ¿Por qué les decían así? Por impulsivos. Eran terribles, hermano. Esos dos tenían un carácter fuerte también, los hijos de Zebedeo. ¿Y en qué se convirtieron, hermano? Full amor. ¿Pero por qué? Porque fueron cambiados por el Espíritu Santo. Fueron guiados por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo está ahora, ¿verdad, hermano? Pero ¿por qué no hemos cambiado? Porque no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Amén. Y entonces viene el Señor y dice, bienaventurados aquel que no haya tropiezo en mí. Pero cuando se fueron, verso 24, cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? Una caña sacudida por el viento. ¿Mas qué saliste a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Y aquí los que tienen vestiduras preciosas viven en deleites, y viven en deleites en los palacios de los reyes están. ¿Mas qué saliste a ver? A un profeta. Sí, os digo, más que profeta. Este es de quien está escrito, he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Malaquías 3:1. Os digo, verso 28. Mira, hermano, Juan llegó a hacer un cuestionamiento y Jesús dice, yo os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. ¿Lo está exaltando, hermano? Sí. Claro. ¿Y quién es este? El que los profetas dijeron, Isaías, Malaquías hablaron de este, que iba a venir cubierto su cuerpo de pieles, iba a comer langostas, frutos silvestres, mieles, iba a ser el que preparaba el camino del Señor. Pero el Señor Jesús declara, de los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Punto y coma. ¿Se acuerdan del punto y la coma que estuvimos estudiando esta semana? Pero, porque vamos a cambiar de idea, pero en el mismo contexto. El más pequeño en el reino de Dios es mayor que, ¿qué dice, hermano? Es mayor que Spurgeon y otros hermanos predicadores y analistas de la palabra dicen, claro, es que en el reino de Dios, hermano, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Significa que estaba empoderado, ¿verdad?, del Espíritu Santo.
y que estaba guiado por el Espíritu Santo, porque ya estaba en la gracia. Y el pobre Juan le tocó estar bajo la ley. Hermano, yo a veces concuerdo, pero a veces no concuerdo con esas enseñanzas. Yo tengo que ver lo que la palabra nos enseña. Y dice, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. ¿Es que acaso Juan no va a estar en el reino de Dios? ¿Es que acaso Juan no merecía el reino de Dios? ¿O Jesús está enseñándonos algo distinto, hermanos? Lo que el Señor está diciendo, miren, en todo este tiempo, ¿verdad?, los profetas y todo lo que estamos acá y toda la enseñanza que hemos tenido, ¿verdad?, bajo la ley, y nos enseñan y nos acercan a Dios. Pero en la gracia, hermanos, en la gracia, aún no mereciéndolo, porque esa es la gracia, hermano, aún siendo como somos, por la fe sola, sin todo lo que esta gente tuvo que hacer, vamos a alcanzar la gloria celestial y vamos a ser parte del reino de Dios. Porque si yo le preguntara, hermano, a alguno ahorita de los, ¿ustedes van a estar en el reino de Dios, hermano? ¿Han recibido a Cristo, el Espíritu Santo? ¿Saben de todo eso? ¿Sí? ¿Quién de nosotros es más valiente que Juan el Bautista? ¿Quién de nosotros se sacrifica más que Juan el Bautista, hermano, dejando los deleites de este mundo, siendo hijo de Zacarías, un sumo sacerdote? Juan el Bautista, hermano, siendo heredero del sacerdocio. La mamá era de las hijas de Aarón, la mamá era heredera de Aarón. Juan el Bautista dejó mucho. Algunos de nosotros no tenemos mucho que dejar y tampoco dejamos ni siquiera el catre que tenemos. Juan el Bautista dejó mucho y habló valientemente la verdad a quien tuvo que decirse. Combatió a los fariseos y a Herodes, hermano, y fue el que preparó el camino del Señor. ¿Quién de nosotros ha hecho más que Juan el Bautista? ¿Y por qué somos mayores que él? ¿Sabe por qué? Por la gracia. Así que es la única pauta distinta, hermano, que nosotros estamos bajo la gracia. Y es que podríamos hacer muchas cosas más grandes que ellos, que los profetas, pero no las hacemos. Así el Señor viene y dice, verso 29, y todo el pueblo y los publicanos, o sea, todo el pueblo y los pecadores, para traducirlo, cuando oyeron eso, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Fueron a bautizarse 30, mas los fariseos y los intérpretes de la ley, los religiosos, desecharon los designios de Dios respecto a sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y dijo el Señor, ahí viene la enseñanza contradictoria, ¿a qué pues compararé a los hombres de esta generación? ¿A qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en las plazas que dan voces y dicen, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, es decir, Jesús, que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de pecadores publicanos. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Hermano, ¿qué quiere decir esto? Hermano, hay personas que andan buscando excusas para no venir a Dios. Aquí y allá muchos gritan, ¿verdad? Y muchos reclaman, y muchos dicen y cuestionan, es que ese solo pide pisto, es que ese hombre nunca predica, es que este es muy formal, es que este es muy informal, cómo es milagro que el pastor anda corbata, ¿verdad? Este es muy chistoso, aquel es muy aburrido, ¿verdad? Este anda anillos y relojes Rolex, ¿verdad? Y anda de ostentoso con helicóptero y tiene una iglesia de 20 millones de dólares, dicen. No, otros, no, a mí no me gusta ir donde esos porque hasta voto de pobreza tienen eso. Hay gente que anda buscando, hermano, una excusa para no venir al Señor. Eso es lo que el Señor está diciendo. Hay flauta, suena la música y no bailan. Quitamos la música y dicen,
¿Por qué no hay música? ¡Qué aburridos! Es tiempo de llorar, hay muertos y no lloran. Y cuando hay muertos ríen. Dice, ¿para qué vamos a llorar si estamos en victoria, hermano? Sí, Señor. ¿Conoce usted gente así, hermano? Contradictoria en todos sus caminos. Gente que siempre anda buscando una excusa. Pues el Señor nos declara en el verso 35 y dice, mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Es decir, hermano, la sabiduría justificada es que la herencia, el resultado es lo que importa al final de los tiempos. No importa, hermano, si es una cosa o la otra, si gritan, si no gritan, si son aburridos, media vez la palabra del Señor sea predicada. Y al final, hermano, el resultado se da en los hijos. ¿Cómo se da el resultado de un buen padre? De un mal padre, de una familia, en los hijos. Ahí se ve el resultado, hermano. Los padres somos la primera influencia hacia nuestros hijos. Y depende de nosotros cómo ellos van a actuar. Cuando ellos crecen, hermano, ellos toman decisiones y elecciones de qué hacer y qué no hacer. Nuestra obligación es criarlos en el buen camino. ¿Amén? Esa es nuestra decisión, hermano. Pero, en otras palabras, por sus frutos les conoceréis. Luego, hermanos, el Señor es invitado a la casa de un fariseo. Mire que le está rogando: ven, entra, come conmigo. Vamos, era un fariseo, hermano. Hay que entender eso, era un fariseo, un intérprete rígido de la ley. Nunca alguien así había invitado al Señor a comer. Él ya había entrado a la casa de los publicanos. Él había estado, hermano, en casa de gente que se consideraba pecador, pero nunca un religioso intérprete de la ley lo había invitado a su casa a comer. ¿A qué cree que lo invitó, hermano? A ver cómo come, a ver si se lava las manos, a ver si se sacude bien las sandalias antes de entrar, a ver si él sabe que nosotros, los buenos israelitas, los buenos judíos, ¿verdad?, usamos cuchillo y tenedor. A ver si reconoce el tenedor de la ensalada. A ver si reconoce la cuchara de la sopa y la cuchara del postre. Hermano, mira qué feo es que le pongan a uno un montón de cubiertos, hermano, yo no sé para qué. Así en los restaurantes fufurufo. ¿A quién le ha tocado eso, hermano? ¿Verdad? Ay, cuántos tenedores y para qué, Dios mío. Y entonces uno está ahí, ¿verdad? Y entonces le dan una toallita caliente y uno, ay, es que tenía un barro por aquí. Ay, mira qué feo, hermano, cuando le da la toallita caliente con un aroma a limón, lima. Ay, qué bonito. Pero uno no sabe, hermano. Pero un fufurufo, una gente así, si te invita a comer, te va a notar, ¿verdad, hermano? Rapidito. Y te va a criticar. Los fariseos eran criticones, ¿verdad, hermano? El Señor Jesús sabía eso. Pero Él siempre está buscando la oportunidad de dar una enseñanza, de dar una lección, hermano. Y además, para que vean, si es que Él no vino por unos y no por los otros, el Señor vino por todos. Nicodemo era un fariseo, hermano, miembro del Sanedrín. Pablo era fariseo de fariseos, era maestro de legalistas, hermano, y el Señor lo llamó. El Señor a quien quiere llamar, y de quien quiere tener misericordia tiene misericordia. Hermano, hay que darle gracias al Señor que hoy vivimos en esta época, en este tiempo. Pero tampoco hay que excedernos e irnos al extremo, hermanos, de vivir la vida como nos da la gana. Y hay que tener cuidado con los cuestionamientos que nos hacemos, con las dudas que a veces tenemos. Hermano, nosotros somos guiados por el Espíritu Santo. Si usted tiene una duda, venga al Señor Espíritu y dígale: revéleme, guíe, ilumíneme. Si no tenemos más que pedirle, y Él hará, y nos hará conocer, hermanos, la verdad. El Señor añada bendición a su palabra. Gracias le damos en esta hora.